Ahora vamos a hablar sobre la clasificación ABC dentro de la cadena de suministro, su importancia y vamos a hacer un ejercicio práctico haciendo esta clasificación ABC mediante el uso de Python. Lo primero que debemos entender es cómo se hace una clasificación ABC. Lo primero es hacer a través de orden decreciente de los datos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la clasificación ABC dentro de una organización, debemos pensar en qué datos vamos a usar. Estos datos normalmente suelen ser datos históricos de la organización. No obstante, esto nos lleva a cometer muchísimos errores dentro de la cadena de suministro. Ejemplo número uno, cuando nosotros estamos diseñando una cadena de suministro, estamos planificando cómo manejar una cadena de suministro, utilizar datos históricos para hacer un ABC en cuanto a la planificación es cometer los aciertos o los errores que históricamente ya lo hemos realizado. Por tanto, lo que se recomienda es hacer un análisis o un ordenamiento de los datos en función de los volúmenes anuales proyectados. Cuando hablamos de volúmenes anuales, deben ser en dólares. Primero proyectamos las unidades, eso multiplicamos por el precio que esperamos vender cada una de esas unidades y ese es el volumen anual en dólares proyectado. Es el primer punto importante, hacemos con datos futuros y no con datos históricos per se, porque esto nos permite hacer un diseño adecuado de lo que esperamos hacer con la organización. Posteriormente, debemos dividir esto en grupos y lo recomendable es trabajar únicamente con 3 grupos. ¿Por qué? Porque esto facilita la toma de las decisiones y porque no es el único análisis que debemos hacer. El ABC es importante, pero aparte de eso hay que hacer un análisis también de la variabilidad que posteriormente también lo explicaremos. ¿Okay? Cuando hablamos de los grupos, hablamos del grupo A, que representa entre el 10 y el 20% de número total de artículos, pero cuando hablamos en dólares representa del 50 al 70%. Lo recomendable es escoger un valor dentro de este rango. Posteriormente, el grupo B continúa a partir de los datos del grupo A y se estima o se espera que sea alrededor del 20% adicional del volumen en dólares. Y finalmente el grupo C serán los datos restantes. ¿Qué obtenemos o cuál es el principio atrás del ABC? Es establecer nuestros esfuerzos y dinero en aquellos temas que son importantes. Un tema adicional es que el principio ABC es aplicable tanto a inventarios como compras y ventas. Ahora sí vamos a entrar a hacer este análisis directamente en Python. Ok, nosotros tenemos acá nuestra interfaz de Jupyter Notebook. En este momento se encuentra vacía y vamos a traernos los datos desde GitHub. Dentro de este repositorio de GitHub, que estará dentro de los comentarios, ustedes tienen todo el código acá dentro de la clasificación ABC-HTML, está el código directamente o el archivo de Python para poder accederlo. Adicionalmente tenemos los datos de las ventas que nosotros vamos a utilizar para nuestro análisis. El tema importante es que vamos a importar primero estos datos, lo vamos a traer desde la web acá, que está en este sitio, y lo vamos a ir trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Entender cuál es la estructura de los datos que nosotros vamos a trabajar. Y nosotros vamos a trabajar con un archivo que se llama ventas. Este archivo, como explica el análisis del ABC, tiene la proyección de ventas del año 2025 de una organización en lo que se refiere a un total de 30 SKUs. Adicional a eso tiene los precios y los costos. En este caso nos interesan las viñetas del forecast y los precios. Entonces, comencemos este rato ya con nuestro análisis dentro de Python. ¿Cómo vamos a trabajar con nuestro análisis? Lo primero que vamos a hacer en este caso es llamar a la librería de pandas. Vamos a llamar al archivo que se encuentra en la web y vamos a cargar tanto la viñeta de forecast como los precios en data frames. Un data frame de forecast, un data frame de precios y posteriormente unimos estas dos. En este caso, unimos estas dos data frames o estas dos viñetas en un solo data frame. Un data frame, en este caso, conjunto, ¿no? Este data frame conjunto lo que nos permite es tener toda la información en un solo sitio. ¿Ok? Ustedes pueden ver, se importó los datos de las ventas proyectadas, pero acá al final nosotros también podemos ver que contamos con los precios de los datos.
Posteriormente a eso, una vez que ya tenemos este tema de los datos, nosotros debemos seleccionar las columnas con las que vamos a trabajar. Las columnas que vamos a trabajar va a ser desde enero del 2025 hasta diciembre del 2025. Esto nos va a permitir que el rato que nosotros trabajemos con los datos, hacemos las multiplicaciones, agreguemos los datos, sepamos qué columnas son las que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hacemos en esta parte? Nosotros seleccionamos las columnas del pronóstico, ¿ok? Decimos el forecast columns o las columnas a ser seleccionados. Arranca del data frame de forecast. Acuérdense que el data frame de forecast tiene toda la información. El ítem, en la columna 1 nosotros tenemos el ítem. En Python esto es lo que se considera la columna 0. Y a partir de la columna 2, o lo que en Python sería la columna 1 hasta el final, están las ventas mensualizadas. Por eso hablamos desde la columna 1 hasta el final, vamos a obtener los nombres de esas columnas. Y aquí podemos ver que tenemos estos índices que va desde enero del 25 hasta diciembre del 25. Ahora, teniendo esto, nosotros vamos a multiplicar cada uno de estos datos, vamos a multiplicar por el precio para poder tener esta proyección o los volúmenes en dólares. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá decimos que para cada columna, ok, acuérdense que en este caso estamos hablando de estas columnas en el forecast, vamos a multiplicar por el precio que se encuentra en el data frame, que se llama Merged Data Frame. Ok, entonces lo que vamos a hacer es un loop para ir multiplicando cada mes por un precio, cada mes por un precio, y acá tenemos ya los precios en dólares o la multiplicación de estos precios. Pero, ¿qué es lo que nos interesa para el ABC? No nos interesa per se el valor de un mes, sino nos interesa el valor total de un año, porque esto es lo que nos permite hacer un diseño adecuado. Pensar en qué va a ser, en este caso, todo el año. Entonces nosotros creamos una nueva columna, acá ustedes pueden ver total ventas proyectadas, que está dado por la suma, ¿ok? Acá dice de todas las columnas dentro de forecast columns. Eso quiere decir la suma de cada uno de estos de enero, febrero, etcétera, etcétera, que ahora se encuentran en dólares. Nosotros hacemos esta multiplicación, ¿ok? Y al final de esto nosotros vamos a encontrar una nueva columna, y esta nueva columna dice total de ventas proyectadas. Pues ya tenemos acá los dólares proyectados. Pero ¿qué nos interesa dentro de esto? Vamos a crear un nuevo data frame donde esté solo los resultados. No nos interesa ver mensuales del precio, únicamente nos interesa ver el nombre del SKU y el total de ventas proyectado para facilidad en cuanto al análisis. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un data frame de resultados donde traemos los datos desde este data frame de unión o merge, donde está el SKU y el total de ventas. No necesitamos por el momento nada más. Aquí pueden ver cada uno de los SKUs por, en este caso, las ventas proyectadas ya en dólares. Teniendo esto, el siguiente paso es ordenar desde mayor a menor. Vamos a hacer un ordenamiento y para eso vamos a utilizar la función sort. Utilizamos la función sort value, lo cual va a ser un ordenamiento de la columna total ventas, en este caso en manera descendente. Acá ustedes encuentran la opción que dice ascending, ponemos falso o false, y lo que hace es el contrario. Una vez que hacemos esto, ya tenemos los datos o las ventas ordenadas de mayor a menor, donde ustedes pueden ver que el ítem de mayor venta es el ítem o el SKU2. Posterior a eso, lo que nosotros necesitamos hacer ya es una clasificación ABC. Para esto lo que debemos calcular es el total de las ventas, es decir, la suma total de la columna, y posteriormente dividir cada valor para esa suma total. Entonces, ¿cómo hacemos este análisis? Primero sacamos el total de las ventas o total sales. En este caso hacemos el resultado de la columna, ¿ok? Toda la columna total ventas proyectadas, hacemos la suma. Posterior a eso, hacemos los porcentajes, en este caso acumulados de cada uno. En este caso creamos una columna que se llama porcentaje acumulado, donde utilizamos la función consum.
ese valor de consumo dividimos para el total de las ventas, la suma total de la venta, y multiplicamos por 100 para tener porcentajes. Estos datos lo que nos va a dar es un porcentaje acumulado. Vamos a hacer esto por separado solo para mostrar cómo quedaría en este caso. ¿Okay? Entonces vamos a hacer este caso. Miren, acá está total ventas, porcentaje acumulado. Acá estamos del 6.9, el 12, el 18 hasta llegar al 100%. Ahora continuamos en este caso ya con la clasificación ABC que ya estaba puesto, pero lo vamos en este caso a mostrar nuevamente. Acá está la función de la clasificación ABC. Nosotros lo que hacemos es definir una función que se va a llamar clasificación ABC, que está dada por el porcentaje acumulado, que es esta columna de acá. ¿Y qué le decimos? Si el porcentaje acumulado en nuestro caso es menor o igual al 60%, pongo un A. Si es menor o igual al 80%, pongo un B. Y cualquier caso adicional, ponga C. Finalmente, aplicamos esta función dentro de en este caso, dentro de la matriz o el data frame, y lo que hacemos, aplicamos sobre la columna porcentaje acumulado. Eso es lo que ustedes pueden ver acá, donde dice apply, clasificar ABC. Y se crea una nueva columna que se llama clasificación ABC. Una vez que tenemos esto, corremos el código y tenemos acá la clasificación ABC, donde ustedes pueden ver desde el ítem A hasta el ítem C. Esto es una forma rápida de hacer. Si mañana nosotros estamos trabajando con miles o cientos de miles de ítems, SKUs, materias primas, podemos rápidamente hacer una clasificación ABC de forma muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es correr inmediatamente este código y tenemos los resultados. ¿Qué logramos hacer con esto? Enfocar nuestras decisiones a aquellos ítems de mayor importancia. Por tanto, les invito a probar este código y poder tomar mejores decisiones dentro de sus cadenas de suministro.